Ok, registros. Antes de hablar enteramente de los registros, vamos a hablar un poco del GPU, ya que este tiene que ver con ellos. Bien, los microprocesadores, que son las unidades de procesamiento de los dispositivos informáticos, en este caso llamado CPU por sus siglas en inglés, de Central Processing Unit, están en cualquier dispositivo informático y realizan tareas básicas y avanzadas de procesamiento de información. Lo que hacen es tomar datos de los programas de software en forma de bits binarios, que son ceros y unos, y los procesan de acuerdo con los comandos proporcionados. Generan secuencias binarias de salida, que se transforman en datos entendibles para los usuarios finales, y dentro de estos microprocesadores existe un componente llamado registro de información, que almacena temporalmente los valores de los datos a los que se accede con frecuencia durante el proceso. Ahora, estos registros tienen una importancia primordial dentro de la jerarquía de la memoria de computadora, ya que se utilizan para almacenar solo los valores de los datos, comandos, estados binarios y otras instrucciones que definen pues qué datos se procesan y cómo se procesan. Ahora, sus funciones. Los registros de datos principalmente funcionan como lugares de memoria electrónica temporal de frecuente y fácil acceso a través de la CPU de una computadora. Esta accesibilidad se debe a que la ubicación que tienen estos registros dentro de los microprocesadores. Como resultado de esto, la CPU puede acceder a ellos con mayor rapidez que a los módulos de ROM y de RAM y de memoria flash. Un microprocesador normal contiene múltiples matrices de estos registros y cada uno está fabricado para mantener solo una pequeña cantidad de datos binarios. Un registro en funcionamiento tiene una capacidad de memoria de entre 8, 16, 32 o 64 bits y estos valores dependen de la arquitectura del microprocesador. Ahora, sus operaciones. Los registros de un microprocesador funcionan como datos en tiempo real que llevan unidades de memoria electrónica, y esto significa que cuando un usuario da una orden de aplicación de un software, ya sea a través del teclado, o pulsando algo del ratón o de cualquier otra forma, se traduce en una declaración binaria que se envía al microprocesador, y estas declaraciones son recibidas por los registros del microprocesador, que lo mantiene durante unos nanosegundos en caso de que el procesador ya esté ocupado, y luego envía la petición al procesador nuevamente. Una pequeña cola de espera. Estos registros también tienen los bits procesados en tiempo real de datos cuando se transfieren los bits de los datos previamente procesados, y así como también mantienen las ubicaciones y los comandos asociados con los valores de entrada o los datos procesados. Ahora, ¿qué tipos hay de registros? Bueno, los registros del procesador se dividen o clasifican atendiendo al propósito que sirven o las instrucciones que les ordenan. Tenemos los registros de datos que guardan valores de datos numéricos, como son los caracteres o pequeñas órdenes. Los procesadores antiguos tenían un registro especial de datos que era el acumulador, el cual era usado para operaciones determinadas. El registro de memoria, MDR, que es el que hacemos referencia antes, se trata de un registro que se encuentra en el procesador y que está conectado al bus de datos. Tiene poca capacidad y una velocidad alta, por lo que se escribe o lee los datos del bus que van dirigidos a la memoria o al puerto S, es decir, es un periférico. Ahora, los registros de direcciones, tenemos el guardián de direcciones, que son usadas para acceder a la memoria principal o primaria, que solemos conocer como ROM o como RAM. Y en este sentido podemos ver a los procesadores con registros que se usan solo para guardar direcciones o valores numéricos. Los registros de propósito general o GPRs son registros que sirven para almacenar direcciones o datos generales, y se trata de una especie de registros mixtos que, como su nombre lo dice, no tienen una función específica. Los registros de propósito específico, SPRs, en este caso estamos ante registros que guardan datos del estado del subsistema, como puede ser el registro de estado o el instruction pointer, y que pueden estar combinados con el PSW o Program Status Word. Los registros de estado, que son los que sirven para guardar valores reales cuya función es determinar una instrucción, cuando una instrucción debe ejecutarse y cuando no. Y también se le conoce como CCR o Condition Code Regioner. Dentro de este tipo de registros tenemos los flags y los reflags, y los registros de coma flotante, que son los que nos sirven para
para almacenar pues la coma flotante, que es una especie de fórmula de números reales de distintos tamaños que sirve para realizar operaciones aritméticas y las usan en sistemas que requieren procesadores muy rápidos. Estos registros guardan estas representaciones en varios tipos de arquitecturas. Y finalmente los constantes que guardan valores de solo lectura como son el 0, el 1 o el pi. Y hasta aquí pues son básicamente los que vamos a ver. Pero antes de irnos vamos a ver la importancia, ya que los registros no solo comparten la carga del procesador, sino que también le proporcionan instrucciones acerca de cómo se deben procesar los datos, y estos registros además nos proporcionan una ayuda bastante importante a los microprocesadores en la tarea de determinar dónde enviar los datos tras el procesamiento y en qué disposición almacenarlos en la memoria principal o dentro de un dispositivo de almacenamiento. También el número de registros integrados y operando dentro del microprocesador ayuda a definir su eficiencia operativa y capacidades de procesamiento de datos. A nosotros nos tocó exponer los diferentes tipos de registros y sus características. El primer registro es el registro de direcciones, que guarda direcciones que son usadas para ascender a la memoria principal o memoria primaria, que se le conoce como ROM o RAM. El segundo registro es el registro de propósitos generales, que es un registro que nos sirve para almacenar direcciones o datos generales. El tercer registro es el de registro de datos de memoria, que hace referencia a un registro que se encuentra en el procesador y que se está conectando al bus de datos. El cuarto registro es el registro de datos, que guarda valores numéricos como son caracteres o pequeñas órdenes. El quinto registro está ocasionado, es un registro que guarda datos en el estado del sistema, como puede ser estados o instrucción de pointer. El último registro se llama registro flotante, pero primero tendremos que explicarle qué es un registro de coma flotante. La coma flotante es una representación en forma de fórmula de números reales de distintos tamaños que nos sirven para realizar operaciones aritméticas, que esto lo encontraremos con muy seguido en el sistema que requiere de procesos rápidos. Esta es la tabla de registro de un bit. Como sabemos, solamente es de un bit. En las columnas tiene el R0, que es el flip-flop, o sea que es la variable donde se guardan los datos. El 10, que es la entrada de datos, y la cara, que es el orden de almacenado. La columna R0, T más 1, se colocan los datos de columna de 10 y R0, que muestra que fueron de momento o instante si tuviéramos el pulso o el pulso del circuito. Digamos que el R0 son los datos que salen del flip-flop y el 10 es el dato posible que se quiere guardar, y la carga, que es esta, el orden de almacén, pues son los datos almacenados. En este caso, las 4 primeras filas se repiten los datos del flip-flop, que son estos. Y en las 4 últimas tenemos un 0 guardado en la entrada del flip-flop, que se guardará por lo que colocaremos en R0, que son estos junto con estos. Ok. En la siguiente pues sería lo mismo, colocaríamos 0, porque lo que se guarda es un 0 de orden de almacenado, que es lo que digo, que es que esto es lo mismo que esto fue lo mismo que con esto, y digamos que este es el 1 junto con esto, así consecutivamente. En pocas palabras, si la carga vale 0, el valor tiene que valer 0 en el flip-flop. Y si la carga vale 1, pues tiene que valer 1. En la última columna, que es el de R0, prácticamente se copian los valores o datos de R0. Prácticamente se copian. ¿Por qué? Porque esos son los valores que tiene que llegar al flip-flop de entrada para que así pueda cumplir con su funcionamiento.
A continuación en el Proteus tenemos nuestro circuito que traspasamos a partir de las tablas que se hicieron y que se explicó en el punto anterior, el cual consta de dos flip-flops de tipo D que están conectados a una compuerta OR y que a su vez están junto a dos compuertas AND que inician con una compuerta negada, mientras que el LED va conectado a una resistencia y a tierra. Este vendría siendo nuestro bit y así podemos conformar un circuito de 2 bits. Pero se nos pidió que hiciéramos un circuito de 4 bits. Así que era relativamente sencillo, puesto que solamente teníamos que duplicar el circuito de 2 bits previamente construido. Ahora bien, nuestro registro se trata de un registro paralelo. Los datos se almacenarán instantáneamente. De este lado tenemos las entradas. Si recordamos la tabla anterior, podemos ver que carga no está negada, así que utilizaremos la compuerta AND, la cual se mira de este lado, que está conectado directamente a uno de los bits. A eso se le suma el componente OR y se le suma el siguiente término, que viene siendo carga negada R0 de T. Mientras que en el otro caso tenemos que la carga sí está negada, por ende colocamos una compuerta NOT. Este representa la salida, es decir, el valor que va a almacenar y por ende está unido a la salida. Bueno, también es importante recordar que tenemos nuestro respectivo pulso de reloj, el cual permite que se vaya moviendo y se vaya almacenando lo que queremos guardar, cada que el pulso de reloj vaya cambiando. Este va directamente unido a nuestro flip-flop de tipo D, el cual también va junto con el power que va unido al siguiente registro de un bit. Todo esto lo tenemos con el LED que representa lo que vamos a guardar, el cual viene con su respectiva resistencia y unido a tierra. Ahora se nos pidió un registro de 4 bits y solamente habría la necesidad de duplicarlo 4 veces y unir los respectivos puntos a las respectivas cargas. Muy bien, voy a explicar el circuito de Proteus hecho en protoboard. Como podemos ver, aquí tenemos los interruptores, una compuerta lógica de NOT, una compuerta de AND, todas estas compuertas de AND, compuertas de OR y una secuencia de flip-flop y sus respectivos LEDs. Ahora vamos a verlos desde la protoboard. Aquí en la protoboard tenemos los circuitos como el 74LS04, que es la compuerta de negación, la de NOT. De esta compuerta luego tenemos dos de AND y otra compuerta de OR. Y otras dos compuertas o circuitos de flip-flop. En esta parte tenemos aquí los interruptores, que sería en total un total de 5. La frecuencia del temporizador, que está a 1 Hz, y lo pusimos en esta parte. Entonces pues podemos encender el interruptor y vemos que los 4 LEDs se encienden. Y tenemos pues básicamente todo el circuito aquí integrado.